Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos y saludarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un gusto estar en este canal 27, canal en donde se proclama la palabra del Señor. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala, y es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es un domingo muy importante dentro de las actividades y las celebraciones de nuestra iglesia cristiana en el mundo. Le llamamos el Domingo de Ramos, y en algún momento algunos, tomando los textos, le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Quiero invitarlos a reflexionar un momento, hermanos. Yo le he puesto al tema la llegada de nuestro Rey, y vale la pena quitarle un poco el concepto de triunfalismo que muchas veces se le da a este relato, porque el relato, más allá de un triunfalismo, muestra en realidad el proceso de sufrimiento que tiene que iniciar Jesús hacia la cruz del Calvario. Estamos como creyentes, como hijos del Señor en este mundo, como iglesias creyentes, como pueblo del Señor, identificando nuestras fiestas y dándole lugar a nuestras fiestas en nuestros cultos y en nuestras celebraciones. Tengo que detenerme un momento, mis hermanos y mis hermanas, para decirles lo siguiente. Hay fiestas que muchas veces celebramos en nuestras comunidades de fe, en nuestras congregaciones, que no son fiestas cristianas. Y una de las tristezas más fuertes que hay en nuestro corazón es ver cómo el pueblo de Dios ha ido perdiendo todas las fiestas importantísimas de lo que es la historia de la salvación y la historia de Cristo Jesús en este mundo. Es importante retomar como creyentes esta de nuestras celebraciones, pero es importante decir también que no es celebrar por celebrar. Hoy van a ustedes a encontrar a muchas personas con ramos en las calles, con muchas cosas, vestidos de blanco en algún caso, pero más allá de cómo me visto, más allá de cómo lo voy a celebrar, miren, hermanos, si hay algo que tenemos que recuperar es el sentido de todo lo que celebramos. Cuando vamos a un culto, vamos porque estamos convencidos de que nuestra adoración, nuestra celebración es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que reconocer como creyentes que muchas veces podemos caer en euforia, podemos caer en celebraciones sin sentido, que podemos llorar, que podemos cantar, que podemos hacer tantas cosas, pero no estamos celebrando lo que verdaderamente debemos de celebrar. Y por eso voy a invitarlo con la palabra del Señor a tomar su Biblia. Vamos a leer el capítulo 11 de Marcos, del 1 al 11, y voy a leer la palabra del Señor para que nos ubiquemos específicamente en la palabra de Dios. Marcos 11, del 1 al 11, dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oremos un momento. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Venimos a reconocer que tú eres el Dios de la gloria. Venimos a reconocer que en ti está la sabiduría. Queremos, Señor, comunicar tu palabra en esta hora. Padre, que tu Espíritu Santo fluya y que podamos predicar con denuedo tu palabra y dejar la semilla de tu evangelio en cada corazón en esta mañana. Toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestros corazones, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, entregamos esta palabra para la gloria de tu nombre y para edificación de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Déjenme, hermanos y hermanas, dejarles 3 principios fundamentales de lo que yo he encontrado en la palabra en estos días, antes de traer la palabra para que usted pueda recibir el mensaje del Señor. Cada vez que uno estudia la palabra, una de las preocupaciones que tiene es qué dicen los textos y cómo los textos en realidad pueden ayudarnos a que nosotros, como hijos y hijas, vivamos de acuerdo a los propósitos del Señor. Y uno de los aspectos importantes que uno descubre en la palabra, mire, Marcos, este es uno de los relatos, de los 3 relatos que aparecen en todos los evangelios, el relato de la entrada triunfal en Jerusalén, o de la entrada de Jesús en Jerusalén, o de la entrada de nuestro Rey a Jerusalén, hermanos, está en los 4 evangelios. Y es interesante ver cómo los evangelios toman este relato para darnos a conocer grandes enseñanzas como hijos e hijas del Señor. Y la primera enseñanza, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor es que vemos acá a un rey que ejecuta un plan perfecto y soberano. El proyecto de Dios para la humanidad está desarrollándose. Y ese proyecto de Dios tiene connotaciones, tiene enseñanzas que el pueblo del Señor tiene que hablarlas y vivirlas de acuerdo a la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que reconocer en la palabra del Señor es que Jesús, nuestro Rey, vino a cumplir el plan perfecto y soberano de Dios. No es una casualidad. Mire, hermano, lo que estamos leyendo acá, o lo que hemos leído en esta mañana, no es una casualidad. Lo que sucede con los discípulos, lo que sucede con el poíno, lo que sucede con los dueños del poíno, no eran producto de una casualidad, era producto del plan perfecto de Dios. Y si hay algo importante que resaltar, es que Dios tenía un plan para la humanidad que venía a ejecutarlo a través de Cristo Jesús. Y hay cuadros, hay escenarios en donde se da a conocer este plan. Como dice, se acercaban a Jerusalén. Jerusalén es el escenario donde Jesús va a morir, donde Jesús va a sufrir, donde Jesús va a ser despreciado y en donde se va a gestar o se va a cumplir el plan perfecto y soberano de Dios. Y dice que los lugares que estaban alrededor eran Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos. Pero lo importante de esa planificación o de ese proyecto de Dios, miren lo curioso, es que los discípulos vienen y reciben una misión de Cristo Jesús.
y los discípulos son llamados a cumplir específicamente si usted quiere, una de las actividades, uno de los privilegios que pareciera mero extraño, pero que los discípulos van a cumplir de una manera correcta el plan de Dios. El envío de Jesús a sus discípulos por el poíno o burro, como que quiera llamársele en algún momento, aquí se le llama poíno. Miren cómo Jesús los envía a una misión valiente. Van por el poíno, van a desatarlo, van a traerlo. Esto está como usted encuentra un carro encendido y usted se mete al carro encendido y se lleva el carro encendido. Y lo que dicen los textos, póngale atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un poíno atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Esa era la misión. Y los discípulos van y cumplen esa misión. Y lo curioso de la palabra del Señor es lo que dice el versículo 3. Y si alguien pregunta, o si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Ojo iglesia, ojo creyentes, ojo todos los que servimos al Señor. Dice, ¿por qué hacéis esto? Hay una pregunta para todos los que servimos a Dios. ¿Usted por qué sirve al Señor? Si usted es pastor, ¿por qué es pastor? Si usted es predicador, ¿por qué es predicador? Si usted sirve en una iglesia, ¿por qué sirve en una iglesia? Posiblemente en algún momento digan algunos hermanos, esto a mí no me gusta, esto no va conmigo. Pero miren, hermanos, cómo el plan de Dios va desarrollándose en cada uno de nosotros. Y los discípulos básicamente reciben este mandato del Señor. ¿Por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Ojo iglesia, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Cuántas cosas no podemos hablar sobre este texto? Específicamente sobre la interrogante de Jesús, de por qué hacéis esto. Y ahí es donde entramos entonces a reflexionar. Cuando hacemos un culto, ¿por qué hacemos el culto? Cuando predicamos la palabra, ¿por qué predicamos la palabra? Cuando salimos a evangelizar, ¿por qué salimos a evangelizar? Y miren lo que dice la palabra del Señor. Básicamente, los discípulos fueron y hallaron el poíno atado ya afuera de la puerta. Ya el poíno esperando específicamente el acontecimiento. Porque mire, hermano y hermana, el Dios soberano no vino solamente a cumplir su plan para cada uno de nosotros. El Dios soberano tomó cuenta la creación, involucró a la creación para cumplir su propósito. Y aquí podemos ver cómo van los discípulos y encuentran al poíno en la puerta, en el recodo del camino, dice la palabra del Señor, y lo desataron. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene ese encuentro entre los discípulos y los dueños del poíno. Lo que dice la palabra del Señor. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el poíno? Como cuando usted le pregunta, ¿qué hace usted sirviendo en una iglesia? ¿No podría usted servir en otra cosa? ¿No podría usted trabajar en otra cosa? ¿No podría tener usted mejores resultados económicos o etcétera, haciendo otra cosa? Pero viene la palabra del Señor. Básicamente encontramos aquí la respuesta de la palabra del Señor. ¿Qué hacéis desatando el poíno? Y este plan del Señor, mis hermanos, miren, esto no es una casualidad. Todo este plan estaba en el tiempo perfecto de Dios. Estaba en el tiempo para los discípulos. Estaba en el tiempo hasta del burro. Estaba en el tiempo de los dueños del burro, que lo prepararon y que no permitieron que nadie se sentara en el burro
porque estaba preparado para el rey, para nuestro rey. Ojo con nuestro rey. La disposición de los dueños del pollino nos hace ver y nos hace pensar en esos servidores anónimos que entienden por la fe el plan perfecto de Dios y preparan sus recursos para llevar adelante la misión de Dios por medio de Cristo. No hay nada más maravilloso que encontrar creyentes que entiendan el plan de Dios y que cuando entienden el plan de Dios ponen su vida, ponen sus recursos, ponen todo para la disposición del plan de Dios. La misión de Cristo era fundamental para el cumplimiento del proyecto, del plan perfecto del Dios soberano en el mundo. Era el plan para la salvación de los pecadores y pecadoras. Era el plan para vencer al autor del mal, específicamente para vencer a Satanás. Y déjeme decirle, hermano, algo que escribía a la hora de hacer el sermón. La verdad, son los fieles, oiga bien, son los fieles los que entienden la misión y sostienen la misión. El dueño del pollino preparó ese pollino para que ese pollino estuviera listo para la misión, para el plan perfecto de Dios. Yo no sé cuántos ponen sus recursos para cumplir la misión de Cristo Jesús. Nunca se me olvida, le voy a contar una ilustración muy preciosa. En una ocasión tuve un hermano que estudió conmigo y el hermano tenía como 90 años. Y el hermano llegaba a estudiar al seminario, donde yo estaba estudiando, y de repente en una ocasión contó un testimonio que a mí me impactó. Un testimonio específicamente que retador para uno como creyente. Dice, él se dedicaba específicamente a la crianza de ganado y preparó uno de los mejores ganados para llevarlo a la iglesia. Y cuando dice que lo llevaba a la iglesia, se le aparece alguien y le dice, ¿a dónde llevas ese ganado? ¿A dónde llevas ese ternero? Y él le dice, lo llevo a la iglesia. Y de repente la persona que lo encuentra le dice, bueno, ¿y para qué llevas ese ternero a la iglesia? Si ese ternero no lo podemos comer en un buen churrasco, eso se lo va a comer solo el pastor. Y entonces le responde este hermano y le dice, yo no sé qué vaya a hacer el pastor con el ternero. Lo que yo sí sé es que Dios me puso en el corazón, Dios puso en mi vida y me ha enseñado que de lo que yo he recibido lo ponga para el servicio de Dios. Esta es una enseñanza para todos aquellos que servimos en la misión. Mire, hermano, cuántas veces Dios no nos llama a proveer por la misión. Y voy a avanzar con esto, porque además de pensar en el plan perfecto de Dios, mire, el plan del rey, como le denomina en esta entrada, entre comillas, triunfal, este plan no se deja dominar. Oiga esto, este rey que sabe manejar el proyecto de Dios, sabe manejar las euforias de las multitudes. Mire, no crea usted que Dios cuando estamos ahí canta y canta, canta y canta, Dios se va a sorprender de cómo estamos cantando o cómo lo estamos haciendo. No. Mire este cuadro. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había alegría, había entusiasmo, había mucha emoción. Pero déjenme decirles, no estaban ubicados en el proyecto y el plan de Dios. Era una algarabía o era una euforia pasajera. Y lamentablemente a veces así sucede.
nos perdemos del sentido correcto de la adoración. Una adoración se puede convertir falsa cuando no sabe el sentido correcto del acontecimiento. No podemos descartar y desvalorizar ese momento en donde todos se desprenden, le ponen mantos adelante y atrás a Jesús, pero no estaban ubicados en el acontecimiento, no estaban ubicados en el propósito y el proyecto de Dios. Y es ahí donde Jesús nos llama a pensar básicamente, hermanos y hermanas, la iglesia de hoy debe de ubicarse en el plan perfecto de Dios. Un rey que sabía manejar la euforia de las multitudes, no se dejó dominar por el emocionalismo, no se dejó dominar por ese momento extático, emotivo de la multitud. Él iba a cumplir el plan, y el plan tenía que ir más allá de una euforia. Y es ahí donde entonces el Señor, mire lo precioso, viene el rey y nos ubica en algo que lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Nos ubica en la mirada del reino. ¿Qué era lo que estaba viendo Jesús? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos celebrando como cristianos? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve para ser cristianos? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve en la adoración? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve en el servicio cristiano? Y aquí viene entonces esa mirada en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, dice la palabra, se fue a Betania con los 12. Si nos quedamos solo con este relato, pareciera que vamos a hablar sobre la mirada, una mirada que se queda perdida de Jesús. Pero cuando vamos a encontrar la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, miren lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 21 nos habla básicamente en el versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y mire, cuando viene la palabra del Señor, nos ubica. Aquí viene el tercer aspecto fundamental de este mensaje. El Rey nuestro nos ubica en la mirada del reino de Dios. Nuestro Rey no entró para aplastar el sistema romano. Los judíos esperaban que el Rey Jesús en esos momentos tomara el control y que tomara el liderazgo para combatir a Roma. Pero nuestro Rey, querida iglesia, nuestro Rey entró para derrotar el poder del mal, el poder de Satanás, el poder del pecado, que no se puede resolver por ninguna otra manera. Hay tanta religiosidad hoy. Hoy se están levantando, por si no lo sabía, movimientos religiosos, culturales, etcétera. Pero es importante saber una cosa: el único rey que puede botar el pecado y el único rey que estaba entrando en Jerusalén para romper contra las huestes del pecado se llama Jesús, y es nuestro rey, y es al que adoramos, es al que exaltamos, y es al que le damos la gloria y la honra por siempre. Nuestro rey entró a derrotar a Satanás. No se dominó por una euforia, no se quedó en la euforia. Nuestro rey entró para romper con ideologías y teologías triunfalistas. Montado en un pollino, dice la palabra del Señor. Su reino, el reino de Cristo, es un reino que lo arrebatan los humildes y no los soberbios. Lucas capítulo 19, con esto terminamos, mis hermanos. Miren lo que dice Lucas capítulo 19. Lucas 19 del 41. Dice de la siguiente manera: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella
diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Conoce usted el plan de Dios? ¿Por qué se emociona usted? ¿Por qué nos emocionamos, iglesia? El plan perfecto de Dios y lo que debemos de celebrar hoy en esta fiesta de Ramos, en esta, entre comillas, fiesta de entrada triunfal de Jerusalén. Lo que debemos de celebrar es que Cristo tiene la victoria sobre Satanás y que Satanás no va a prevalecer contra la iglesia, no va a prevalecer contra su vida. Por eso es importante, como los discípulos, como el dueño del pollino, poner nuestra vida, poner nuestros recursos a la disposición del proyecto, del plan, de la misión del Señor. Dios lo invita, hermano, a seguir a Cristo. Dios lo invita a seguir el plan perfecto de Dios. Y Dios lo invita a no caer en la euforia, no caer en el enredo del emocionalismo. Dios lo invita a usted a seguir al Cristo vivo de la gloria. ¿Quiere entregar su vida al Señor? Voy a orar por usted. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos llamaste a predicarla y le dejamos en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Jesús, por cumplir ese plan perfecto. Gracias, Jesús, por no quedarte en una euforia sin sentido. Y gracias, Jesús, por seguir el camino de la cruz para ir a morir por todos los pecadores y pecadoras. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo, dígale en su corazón: Señor Jesucristo, hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Entra a mi corazón, Cristo Jesús. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu entrada como Rey de Reyes y Señor de Señores para vencer en la cruz. A ti la gloria por siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.